Hola, bienvenidos a este programa La cara invisible del desplazamiento. Este es un espacio donde les contaré una historia de las miles que hay en Colombia sobre el desplazamiento forzado, que por años azotó a nuestro país y que sigue vigente tras conocerse una cifra que arrojó el medio de comunicación El Colombiano de más de 5.126 familias que sufrieron el desplazamiento en el año 2019. Es importante saber que según la Unidad para Víctimas, en Colombia hay 8.970.712 víctimas del desplazamiento. En las últimas décadas, y de acuerdo con la consulta sobre el desplazamiento y refugio en la región andina realizada en Lima en 1993, el desplazamiento tomó dimensiones de catástrofe humanitaria, lo que se hizo visible por medio de asesinatos, masacres, desapariciones forzosas, secuestros, torturas, bombardeos, destrucciones de viviendas, detenciones ilegales, allanamientos sin requisitos legales y abuso sexual de las mujeres. En el año 2009, el diario Vanguardia recopiló algunas de las causas del desplazamiento, como lo son presiones por tierra, intereses por megaproyectos o territorios de plantas alucinógenas. Además, nombró amenazas de muerte, amenazas de reclutamiento forzado, enfrentamientos armados, muerte de familias a raíz del conflicto y desaparición familiar. Estas serían las causas más comunes del desplazamiento. Encontramos también algunos tipos de desplazamiento según el artículo 12 del decreto 2569 del año 2000, denominados desplazamiento por voluntad propia y forzados, desplazamiento común, también denominado desplazamiento bipartidista, que se daba por parte de los partidos políticos que expulsaban y asesinaban a la oposición. También está el desplazamiento guerrillero, que se daba por apropiación de tierras, entre otros. Estas son algunas de las razones que encontramos en los documentos históricos del conflicto armado. Pero en esta oportunidad escucharemos el testimonio de una familia que vivía en la vereda de Las Palmas, donde fueron desplazados y no precisamente por las razones que les dije anteriormente, sino en este caso la religión sería uno de los factores que llevarían a que esta familia tuviera que salir huyendo y dejar todo. Es por eso que escucharemos el testimonio de uno de sus hijos, quien en ese entonces tenía tan solo 11 años de edad. En el año del 95, con tan solo 11 años, tuvimos que pasar momentos muy críticos, muy difíciles, creo que los más complicados para mi familia, en el tiempo que tengo memoria. Y sí, en realidad a predicarle a muchas personas del Evangelio es complicado, y más en una zona donde era tan atacada por la guerrilla y por el conflicto armado en ese entonces. Mi papá es pastor de una iglesia Cruzada Cristiana, la nominación es Cruzada Cristiana. Nosotros vivíamos con mi mamá, mis dos hermanos mayores, en una vereda del municipio de Biotá, en Cundinamarca. Y él salía a las veredas cercanas a hablar del amor de Cristo y de todas estas cosas relacionadas con el Evangelio. Y a raíz de esto el conflicto se generó con los comandantes de ese entonces. No sé, era muy pequeño para saber quiénes eran ni los nombres, pero sí se molestaban porque mi papá, a raíz de predicarles a los guerrilleros y también a algunos soldados de la zona, se molestaron los comandantes por ese hecho. Entonces, a raíz de haber predicado y hablado de Jesús, habían muchos asesinatos. Recuerdo que en ese entonces los muertos eran por docenas en el municipio. Siempre había noticias, o como que el vecino nos decía que habían matado a mucha gente cercana. Entonces había un clima muy fuerte en ese sentido. Y a mi papá le comenzaron a llegar amenazas hacia nosotros como tal, por el hecho de él predicarle a los guerrilleros. Entonces recuerdo mucho que él, muy pequeño, recuerdo ver gente muerta en la puerta de la iglesia, en el patio de mi casa, y era muy difícil. Mi mamá obviamente era muy nerviosa y esto le preocupaba mucho por la situación de mi papá. Mi papá pues no le prestaba mucha atención a las cosas, y él decía que lo hacía por amor a Dios y por amor a servirle a Dios, y el llamado que él tenía
de hacer las cosas bien delante de Dios, y entonces no le importaba y seguía haciéndolo. En ese momento habían como decretos que no permitían que las personas salieran después de cierta hora, y él lo hacía. Mi papá tenía una moto, y esa moto obviamente la utilizaba para ir para la cercanía, obviamente, entre una vereda y otra, entonces la utilizaba mucho, y corría mucho peligro su vida. Entonces dejaban guerrilleros muertos en la puerta de la casa, también soldados. Mi mamá, a raíz de esto, la preocupación, ella tenía familia acá, bueno, en ese momento vivimos en Bogotá, tenemos familia en Bogotá, y quería venirse, ya no quería seguir con esto, pero pues sabía que mi papá y el amor a Dios era un poco más fuerte que eso, entonces seguimos. Y me acuerdo mucho que hubo una amenaza muy fuerte, que fue una de las amenazas más fuertes que ya teníamos prácticamente 24 horas para desaparecernos, pero tampoco nos habían dicho en qué momento o a qué hora iban a pasar o a contar esas 24 horas. Y me acuerdo mucho que un pastor amigo de mi papá llegó en su carro, y a las 2 de la madrugada llegó corriendo, preocupado, diciendo: pastor, por favor salgan de la casa porque vienen a matarlo, y pues vienen por ustedes. Y en ese momento no les importaba si fueras niño, si eres mujer, si eres cristiano, católico, lo que sea. No importaba mucho eso. Y tuvimos que dejar todo, lo que alcanzamos a coger en 20 minutos, salir asustados, llorando. Mi mamá, recuerdo mucho que pues mis juguetes y mis cosas de niño tuve que dejarlas ahí, mi bicicleta, mis cosas. Y fue difícil para nosotros llegar acá a Bogotá, a empezar una vida de cero. Y es que en Colombia son miles de familias que pasaron de tener todo a no tener nada. Familias que como esta empezaron desde cero, donde en este caso ni el gobierno ni los pastores que manejaban la organización de las iglesias los ayudó. Bueno, también aclarando que los comandantes en ese entonces tenían sus creencias por lo católico, entonces también les molestaba a ellos mucho que ese paso del católico tradicional al cristiano, entonces les molestaba mucho. Y sí, fue difícil llegar a Bogotá, porque me acuerdo mucho que llegamos a una casa en el barrio Restrepo, a la casa de mi abuelo, pero en ese momento vivían mucha familia en esa casa, entonces tuvimos que dormir en un cuarto no sé, muy pequeño, los 5, en un colchón que nos facilitaron, y tuvimos que dormir y empezar una vida de cero desde ahí, en un colchón los 5. Y siento que por el amor a Dios y gracias a Dios nunca aguantamos hambre. Mi papá fue una persona que trabajó mucho por nosotros, y aún así, sin trabajo y sin saber qué hacer, él nunca permitió que nosotros pasáramos hambre. Y también la iglesia donde mi papá pertenecía nos dio la espalda. A mi papá le dijeron o lo catalogaron de haber como abandonado la misión o haber abandonado la iglesia, pero pues nunca entendieron y nunca vieron que pues obviamente la vida del ser humano está primero. Y se molestaron, y entonces mi papá dejó de ser pastor por esa causa de esa misión cruzada cristiana. Aún así él siguió, no dejó a Dios, no dejó sus creencias cristianas y el amor a Dios, y lo más chistoso es que siguió en la misma iglesia donde le dieron la espalda por muchos años. Y bueno, y aclarando un poco eso, no fue tanto la misión, sino fueron personas que hacían parte de la misión. Entonces él siguió porque tenía sus convicciones en la iglesia, en Dios y en eso, pero hay personas que nunca actúan de buena forma, y algunas de esas personas hacían parte de esa congregación. Entonces no es tanto la cruzada cristiana, sino algunas personas que eran como gente importante dentro de la misión, y nos dio la espalda. Y nosotros nunca volvimos a Biota, no pudimos porque supimos que el tiempo después ya había otro pastor y otra persona encargada de la iglesia, y
por eso mismo no volvimos. También hicimos nuestra vida aquí en Bogotá y ya, lo del gobierno nunca supimos, nunca nos enteramos mucho de eso, entonces nunca pedimos ayuda a ellos. Muy bueno, desde que llegamos de Biotá acá, llegar de pasar a tener un colchón durmiendo a los 5, construimos una familia, una casa. Gracias a Dios no tenemos las comodidades que todo el mundo sueña, pero pues sí estamos bien. Formamos un negocio familiar juntos, mis hermanos y yo pudimos tener una carrera y estudiar y gracias a Dios estamos muy bien. Algo importante para cerrar este programa es que esta familia reconoce que no siente rencor contra la guerrilla. El perdón es uno de los fundamentos más importantes para ellos, pues reconocen que sin el perdón no hubieran podido seguir adelante. Su misión como pastor es seguir predicando la palabra de Dios y difundir la palabra amor. Esa palabra que puede ser la única que en compañía del perdón puede ayudar a miles de colombianos a recuperar lo que el marco del conflicto armado les dejó.